Buenas noches, bienvenidos a este Facebook Live de Mermédica. Hoy estamos con el doctor Oscar Mauricio Guerrero, director médico de Mermédica. Bienvenido, doctor. Ahora, muchas gracias. Gracias a ustedes que se conectan a los canales oficiales de Mermédica para tratar un tema muy interesante el día de hoy. Listo, desde ya los invitamos a enviar todas sus preguntas. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. Listo, bueno, Doc, ¿qué te parece si comenzamos diciendo qué es este trastorno? Claro que sí, Laura. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad es una condición que se presenta usualmente en la niñez y que puede persistir hasta la edad adulta y que se caracteriza por tres componentes principales. Un problema para captar la atención, para poner atención, hiperactividad e impulsividad. Estas tres condiciones hacen que la persona pues tenga algún tipo de problema en su vida familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral también, y puede persistir inclusive hasta la edad adulta. Está clasificado como un trastorno médico, en alguna clasificación médica, como un trastorno de alteración de hiperactividad y también con el problema de la conducta. Es un tema que hay que ponerle cuidado porque en algunos casos puede la persona tener problemas de relacionamiento, puede causar también problemas de autoestima. Ahí mencionaste varios aspectos en los que tiene impacto este tipo de trastornos, ¿no? Pero, ¿qué clases de TDAH existen? Bueno, se puede clasificar este trastorno, por decirlo así, en tres categorías principales. Digamos que es un trastorno donde hay déficit de la atención, entonces hay una categoría donde prevalece déficit de atención, de poner cuidado. Y hay uno que predomina el tema de la hiperactividad y la impulsividad. Digamos que en estas dos categorías está el 50% de las personas que lo padecen, y hay un gran capítulo, que es el 50% de estas personas que tienen un trastorno con déficit de atención, con hiperactividad e impulsividad. ¿Y qué tan común es este trastorno en el país? Pues este es un tema preocupante para nosotros en el país. Laura, fíjate que hay unas estadísticas a nivel mundial. Este es un tema muy tratado sobre todo en niños escolares, en edad escolar, en adultos jóvenes, y se ha visto que hay unos estudios donde dicen que más o menos el 7% de la población tiene esta característica, tiene esta condición, se llama prevalencia en términos médicos. Pero hay unos estudios hechos en Colombia muy serios, inclusive compilados por personas de otros continentes, y se han encontrado series en seguimiento de niños en edad escolar en Colombia con una prevalencia del 17%, siendo considerados Colombia el país con la tasa más alta de personas con este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es un tema importante. No podemos decir un problema de salud pública, pero prácticamente una de cada 6 personas, sobre todo niños en edad escolar, entre 6 y 12 años, tienen esta condición. O sea que pensando en lo que dices, los papás deberían estar muy atentos a los síntomas, a esas características que vas a mencionar ahorita, para poder identificar oportunamente, considerando que es tan frecuente que en el país haya este tipo de trastornos. ¿Y cuáles son las causas, doctor? Bueno, son varias causas las que se han podido identificar. No está claramente que sea una causa u otra la que produzca o tenga mayor, digamos, papel en la presentación de este componente y de esta condición, pero se han identificado algunos. Uno, hay componentes ambientales, sobre todo la exposición a algunos tóxicos, por ejemplo, la exposición al plomo, que es un metal pesado, que anteriormente se encontraba en la gasolina, pero recientemente se encuentra en algunas tuberías y en la pintura. Estas pinturas que se utilizan, algunas tienen componente de plomo, y se ha asociado que exposición a estos elementos pesados durante la gestación o el niño pequeño puede ayudar a generar esta condición. También se ha podido relacionar que las mujeres en edad de gestación, cuando consumen sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco, pueden ayudar a generar esta condición. Y en algunos niños prematuros se ha hecho una serie que pueden ser predisponentes para la presencia del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pero como te digo, no hay una causa principal. También hay unos factores genéticos, algunos antecedentes de enfermedades mentales en la familia, pero los principales son los ambientales, exposición a algunos tóxicos y problemas durante la gestación por el consumo de sustancias por parte de la madre. Listo, bueno, vimos que lo puedo ocasionar, pero seguramente esta es la pregunta más importante, y es ¿cuáles son esos síntomas que podemos identificar en el día a día, que las personas que están viendo pueden identificar en sus hijos, por ejemplo, para saber si tienen este tipo de trastornos? Bueno, esta es la parte posiblemente más delicada del tema que vamos a tratar el día de hoy. Digamos que no existe una prueba diagnóstica precisa, no existe un examen de sangre y una batería de pruebas psicotécnicas para decir si una persona o un niño tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Son unos signos en su comportamiento que tienen que ser, digamos, de una manera que se presenten a lo largo del tiempo y de manera constante. Porque antes de explicar cuáles pueden ser signos que nos pueden decir que una persona o un niño tiene algo de déficit de atención o es hiperactivo o impulsivo, recordemos que todos los niños y todas las personas, sobre todo los niños escolares, pueden tener periodos en el día que son hiperactivos, quieren correr, quieren trepar, quieren jugar, y otros periodos del día que no ponen atención. Todos en alguna vez en nuestra formación escolar, inclusive ya en la universidad, a veces nosotros nos distraemos un poco, y no quiere decir que un niño, por ser hiperactivo una parte del tiempo o en una circunstancia específica, o al ser una pilatura, va a ser un niño hiperactivo. Tiene que ser un tema constante, digamos, que es una condición crónica. Un niño que sea hiperactivo en el colegio, que no ponga cuidado, pero en la casa es obediente, hace sus tareas, colabora con los quehaceres de la casa, sigue instrucciones, posiblemente no lo tenga y viceversa. Hay niños que son muy juiciosos en el colegio, ponen cuidado, hacen muy buenas tareas, cuidan sus útiles, pero en la casa no hacen caso por alguna razón. Digamos que no podemos catalogarlos dentro de esta condición. Entonces es muy difícil poder rotular, pero sí hay unos signos que son claros y son los siguientes básicamente. Digamos que tiene dos componentes importantes. Uno que es el déficit de atención, que les cuesta poner cuidado, y otro que son hiperactivos y entonces son, por lo tanto, impulsivos y se meten en problemas. Usualmente el niño que tiene un déficit de atención le cuesta mucho mantener la atención, por ejemplo, en el ámbito escolar. No se puede estar 2 minutos poniéndole cuidado a la profesora, a la presentación, empieza a mirar para otro lado, empieza a hacer otra actividad, y en actividades con sus compañeros que requieren un poco de atención, por ejemplo, luego que requieren unas instrucciones, están dando las instrucciones y el niño se aburre, el niño ya no le pone cuidado y hace lo que no tiene que hacer. Usualmente son despistados, por decirles el término. Acuérdense que también se presentan adultos, no hay que olvidarlo, y hacen, dan las instrucciones y terminan haciendo otra cosa porque no tienen cuidado. Entonces los niños tienen dificultades en las tareas, hacen lo que no tenía que hacer y eso los frustra mucho, los papás también. De los que pierden frecuentemente los útiles, unidos a otras cosas porque no se acuerdan dónde los dejan, los que tienen ese problema de déficit de atención tanto en el colegio como en la casa. Entonces pierden las cosas en la casa, les dan la instrucción a los papás y no siguen las instrucciones. Cuando con los niños se aburren porque si los juegos son muy elaborados no le ponen cuidado. Y en la hiperactividad es otro componente importante que se une mucho a que son intrépidos los niños, que son impulsivos y se meten en problemas, tienen muchos accidentes estas personas, es que no pueden quedar quietos, entonces no pueden estar muy quietos, empiezan a golpear la silla, golpear la mesa, hacen juego con los pies, interrumpen los juegos de los demás, alguien está hablando y ellos interrumpen, hacen preguntas de manera inadecuada, no se quedan quietos. Entonces digamos que es muy marcado ese componente. Si una persona, un niño, tiene ese componente de que no pone cuidado, no puede seguir instrucciones, pero a su vez está todo el día en constante movimiento, explorando cosas, y estos niños tienen alta accidentalidad por eso, ¿no? El niño no mide porque es muy impulsivo, hace caramba de alguna cosa y puede tener capturación, eso no tenemos. Digamos entonces que para poder hacer el diagnóstico no solamente es un signo o un comportamiento aislado, sino que es una conducta crónica, repetitiva, consistente, en cualquier ámbito, en el colegio, en el trabajo, en la casa con los amigos. Pero eso significa, doctor, que si presentan solo uno de los síntomas que tú mencionas, no se puede concluir que presenta el trastorno. ¿Debe tener los tres aspectos? Debe tener los tres aspectos. Uno que predomine sobre el otro, que sean iguales el déficit de atención o la hiperactividad. Hay un trastorno que se llama el trastorno por déficit de atención solito, sin hiperactividad. Es diferente a esto, y eso lo trataremos en otro episodio, en otro capítulo que estas charlas que hacemos con ustedes, y ahí el niño o la persona es despistada. Se le olvida todo, pero es una persona que no es hiperactiva, no es tan impulsiva. Entonces debe tener un componente tanto de déficit de atención, poner cuidado, concentrarse, y el tema de la hiperactividad con la impulsividad. Si no, no podemos catalogarlo como un trastorno este que estamos hablando el día de hoy. Bueno, digamos que alguna de las personas que nos están viendo ha identificado estos síntomas en sus hijos, en un familiar cercano. ¿Debe consultar al médico o en qué momento debe tomar la decisión de ir con un experto para validar si efectivamente tiene este tipo de trastornos? Ahora, este trastorno se presenta de manera muy marcada en el 65% de los casos entre los 6 y los 11 años y un 35% de los 12 años hasta la edad adulta. Tan pronto determinamos, porque les digan en el colegio, los mismos familiares o los papás se den cuenta, los cuidadores, de que un niño puede tener estos trastornos, esta conducta que no pone cuidado, que es muy inquieto, que es muy travieso, que no se queda quieto, debe acudir a donde inicialmente, si está en estado, al pediatra, un pediatra general. El pediatra determinará si él puede, con sus herramientas, diagnosticar el trastorno o requiere un apoyo de una batería psicológica
o de un neuropediatra, de un pediatra especialista en desarrollo, en algunos casos con un psiquiatra infantil, pero es importante simplemente llevarlo al pediatra. Es mejor llevarlo porque este trastorno, digamos, no tiene un tratamiento específico, pero tiene unas medidas que pueden ayudar a que sea más llevadero, a disminuirlo, inclusive en algunos casos se ha podido curar. Entonces, tan pronto exista la duda, ya sea por el colegio, por el rendimiento escolar, por el reporte de los profesores o que los padres lo vean, llevarlo al pediatra y el pediatra sabe perfectamente cuál es el camino a seguir en estos niños. Listo, doctor. Ya tenemos algunas preguntas en Facebook. Concretamente, sé que te has referido a pediatras, sobre todo a los niños, pero nos preguntan, ¿en adultos también pueden presentarse TDAH? Sí, claro que sí. Usualmente se aparece, tiene un inicio en infancia, pero puede persistir. Y tenemos muchos compañeros y muchos familiares posiblemente. 1 de cada 6 personas en Colombia tienen este trastorno, o sea que no es tan raro encontrárselo. Y hay personas que obviamente son profesionales, tienen familias, tienen unos trabajos, pero tienen algunas conductas donde la persona, y posiblemente conocemos personas muy cercanas, o de pronto nosotros mismos tenemos algunas conductas de estas, en que nos cuesta mucho concentrarnos, estamos todo el día inquietos, nos estamos moviendo, y hay que mirar y hay que consultar. Eso lo pueden inicialmente manejar un adulto con un médico general, un médico familiarista o de familia, que también, como les digo, sabrá cuál es la ruta a seguir para este diagnóstico. Bueno, y la pregunta que seguiría luego de que sabemos que sí puede presentarse también en adultos es, ¿existen tratamientos? Sí, existen tratamientos, Laura. Es un tema delicado el tratamiento de estas conductas, como todas las enfermedades que tengan que ver con el tema del componente de la esfera mental. Existen unos medicamentos, no voy a dar el nombre de los medicamentos obviamente en este espacio, son medicamentos que se pueden dar por el pediatra o por el neuropediatra de una manera escalonada y por un tiempo definido, y se va ajustando la dosis de acuerdo a la respuesta del niño o del paciente. Hay buenos resultados, son medicamentos ya conocidos ampliamente en la medicina, pero el médico es el que se encarga de dar este tipo de tratamiento. Algunas veces no es necesario, se puede complementar con un tratamiento conductual, donde en terapia con el psiquiatra, con un interdisciplinario, hacen un tratamiento ya de terapias, de charlas, de relajación, e usualmente incluye, o obligatoriamente incluye a los padres del niño o a los familiares de la persona. Y hay inclusive unos tratamientos más avanzados que en Estados Unidos están aprobados por la FDA, que es la entidad que aprueba las terapéuticas y los dispositivos en ese país, donde es un dispositivo parecido a un celular, se coloca un electrodo en la frente del niño y se le colocan los impulsos eléctricos durante la noche. Aparentemente estimulan los neurotransmisores, unas sustancias que funcionan en el cerebro y aparentemente han tenido un resultado favorable. No está en experimentación, ya es una terapia implementada, pero en el país no la tenemos en este momento. Usualmente, en los casos más, digamos, graves, con una sintomatología más marcada, se requiere una terapéutica farmacológica o medicamentosa, como que te digo, y una terapia, indudablemente la terapia. Y se debe acompañar otras cosas que vamos a hablar más adelante, de un tratamiento familiar, porque este es un tema que afecta a la familia. Listo, doctor. Sigamos respondiendo las dudas que nos escriben a través de Facebook. Y es si esta enfermedad puede ser hereditaria. Hay un componente dentro de los estudios que han hecho de algún componente genético. Y también con no solamente de los padres, sino que familiares con algún grado de consanguinidad que han tenido algún trastorno mental. Entonces, trastorno afectivo bipolar, los trastornos del contenido del pensamiento, muchos trastornos. Hay unos estudios que muestran una relación, pero obviamente que no es en todos los casos. Listo. Bueno, volvemos al tema que veníamos tratando y es, ¿cuál es el impacto de este trastorno en la vida cotidiana? Laura, este es un tema muy importante. Vamos a hablar aquí, claro, todos fuimos estudiantes, hemos tenido hijos, tenemos sobrinos y hemos visto que cuando un niño tiene este trastorno por déficit de atención, vamos a empezar con el niño hiperactivo, es un niño que empieza a ser rotulado en el colegio. Es el niño cansón, el niño que pone cuidado, el que siempre molesta, el que siempre está en rectoría, está en la parte de disciplina, que amenazan que lo van a sacar del colegio. Entonces esto genera un desgaste en los padres. Entonces los papás se cansan porque es constantemente, van a la casa, entonces tienen problemas con los demás hermanos, no hacen caso, pues llevan a una actividad fuera de la casa, a una fiesta, a una celebración, a una piñata, a un parque, y siempre están metidos en problemas de la unión porque son muy hiperactivos, muy impulsivos, no miran las consecuencias de sus acciones. Entonces genera un desgaste en los padres. Y a veces, ustedes saben, posiblemente les ha pasado, algunos de los padres defienden más al niño o a la niña que el otro, y hay conflicto de pareja algunas veces. Y con los demás hermanos, a veces la atención se centra en el niño que tiene este trastorno y entonces son un poquito descuidados los demás niños que no lo tienen, hermanitos.
Hay familias donde un niño de los hermanos lo tiene y los demás no lo pueden tener. Entonces hace un desgaste, pero lo más importante es que la familia esté alrededor del tratamiento, sean conscientes de este tema y traten de ir en la misma dirección, que lo que diga el papá sea lo mismo que diga la mamá, pero no acuerdo, porque si no, pues el niño va para qué lado le va mejor y entonces puede prolongar el tema y el cansancio. Pero lo que más produce, si no se maneja adecuadamente, si no es consciente del tema, es el cansancio. Y también para los profesores. Hay profesores que a veces dicen, tiro la toalla con este niño. Y es un tema que no es voluntario, es una condición que se presenta en unas personas y es una enfermedad que está, pues, digamos, clasificada como tal en la parte médica y que requiere un tratamiento. Justamente con lo que mencionas, había leído un poco de este trastorno y decía que es muy común que haya baja autoestima. ¿Tiene relación justamente con lo que decías? Claro. Finalmente, ¿qué le pasa a estas personas? Tienden a aislarlas, a rechazarlas en los niños o los adultos también. Y cuando una persona siente que ya tiene problemas en el trabajo, que en el colegio siempre es el niño que es rotulado, el niño que siempre es castigado, tiende a aislarse y finalmente, aunque se ven muy hiperactivos, y hay niños que son haciendo cosas, finalmente pueden tener problemas de baja autoestima, de ansiedad y de depresión. Un número importante de estas personas tienen esas condiciones en un u otro grado y también requieren a veces el concurso ya también de psiquiatría por esto. De acuerdo, ya tratamos cuál es el impacto en la vida cotidiana de los niños, pero ¿cómo sería en los adultos, los que tú dices que continúan con el trastorno? Primero que todo ya pues hay que ser consciente de que tenemos una condición o nuestros familiares nos la hacen ver y es una persona que definitivamente pues en el trabajo tiene dificultades. Entonces imagina una persona con este déficit de atención recibiendo una instrucción para un trabajo, un encargo en sus labores muy detallada, con cuidado o copia mal o toma mal la nota de lo que tiene que hacer y entonces el resultado del trabajo no va a ser bueno. Estas personas tienen alta rotación en los trabajos, usualmente tienen problemas con el jefe porque por esa hiperactividad son impulsivos y entonces tienden a chocar, no tienen líneas de autoridad, entonces varios problemas en el ámbito laboral. Y en el ámbito familiar, pues también con su pareja, con sus hijos y con sus familiares, pues es una persona que a veces le cuesta pues, ser calmado, es imprudente, sale con cosas desacertadas en reuniones, y entonces estas personas son las que usualmente son el centro de la atracción de la fiesta, pero terminan siendo un grave problema. Y estas personas, y no es una vez, es una conducta repetitiva, o sea que se ve también los adultos y también requieren un abordaje clínico. Igual, bueno, teniendo en cuenta lo que dices, el impacto que tiene en la vida cotidiana, ¿cuál debería ser el rol de la familia? Seguramente la información, informarse sobre la enfermedad para darle apoyo es fundamental, pero ¿de qué otra manera pueden apoyar? Sí, lo primero es, si detectan estos signos y sospechan que nuestros hijos tienen, una persona familiar tiene esto, acudir al médico de manera tranquila. Lo segundo y lo más importante es mantener calma. Yo sé que es difícil mantenerse la calma con una situación que es todos los días constante y permanente, pero lo más importante es, uno, dar mucho afecto, no castigar al niño de manera frecuente, porque esos niños usualmente son niños castigados frecuentemente, no necesariamente, bueno, así llegan al maltrato físico, pero niños que son aislados, los castigan, que no les quitan las cosas que les gustan, no los llevan a ciertos sitios y los van aislando. Hay que entender y darles mucho afecto, y sobre todo una cosa muy importante, estos niños, estas personas que les interesan, cosas no tan elaboradas que tengan tantas instrucciones, cosas más, manuales grandes les gustan, y entonces podemos llevarlos a esas actividades y bajamos la ansiedad, bajamos la hiperactividad de los niños y se sienten más relajados. Ok, súper. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos identificar, Terine nos escribe, cómo podemos identificar este trastorno? ¿Podemos mencionar nuevamente esos comportamientos identificables día a día? Tienen tres componentes, acuérdense. Dificultad para captar la atención, o sea, déficit de atención. No me puedo concentrar 5 minutos y lo que me dicen se me olvida porque no puse cuidado, si estoy mirando fijamente, estoy pensando en otra cosa. 2, no me quedo quieto. Y tercero, soy impulsivo. Entonces, acuérdense, las personas son personas que yo me voy a sentar con mis más compañeros de colegio, de universidad, en el trabajo, y todos están apenas abriendo la reunión y yo ya estoy mirando para otro lado, me voy a abrir la ventana, me quito el saco, luego me siento acá. Entonces no pongo atención. Están dando las instrucciones y cuando estoy tomando nota, estoy mirando otra cosa y las tomo mal. Se me olvidan las cosas fácilmente porque no pongo atención, pues no tengo recordación rápida de lo que estoy haciendo. Y cuando van a hacer las actividades, pues no las pueden hacer fácilmente. Se les pierden las cosas fácilmente. Hay personas a veces, todos se pierden las cosas, los adultos siempre, pero hay personas que todos los días se les pierden todas las cosas en esta componente de los niños. Hay niños que requieren 365 lápices porque botan todo un lápiz todos los días. Entonces, ahí se puede ver este tema. Ese es el déficit de atención.
Y la hiperactividad son personas que no se pueden estar quietas, tienen que estar moviendo los brazos, las piernas, la cabeza, se tienen que parar y sobre todo les gusta hablar mucho, les gusta hablar así como les gusta hablar y entonces interrumpen, están preguntando algo y él habla más duro e interrumpe con una cosa que nada tiene que ver y luego se va. Los niños están jugando, entonces entran y no entienden, entonces dañan el juego y se van, porque no pueden entender a veces el juego tan elaborado. Y una cosa, en los niños sobre todo son muy inquietos, los niños que les gusta treparse, coger los animalitos, molestar con los animales, se encarman en un paseo, usted lo va a estar con encarmar una piedra, esos niños son hiperactivos. No quiere decir que por eso toda persona que sea un poco distraída en algún momento de su vida, o que sea inquieta por alguna cosa, tenga trastorno, tiene que ser una conducta frecuente, crónica, y digamos que se replica ese modelo en cualquier ambiente. Listo. Seguramente hay papás que ya identificaron varios de esos síntomas en sus hijos, considerando también que nos cuentas que hay un número importante de casos en Colombia. ¿Qué consejos podríamos darles a esos papás con hijos con TDAH? Lo primero, asistir al médico, pediatra, o al médico general, médico de familia. Seguir el tratamiento, mantener la calma, saber que es un tema que es de responsabilidad de todos, de la familia, que tiene tratamiento, que tiene una mejoría en muchos casos y en algunos casos tiene una remisión, o sea, una desaparición, digamos, completa a cierta edad. Vamos a hablar de los niños en la edad escolar, inclusive un poquitico más grandes, en la adolescencia. Uno, hay que poner límites y hay que poner reglas. Acuérdense que el niño está un poco desorientado, le gusta hacer, ¿no? Lo calmamos, ponemos reglas para acostarse, para levantarse. O sea, un buen horario al acostarse, un horario de levantada y unas actividades de apoyo en la casa. Entonces, tienen que apoyar en la casa y hay que poner unos límites de tolerancia y unos límites para llamar la atención, por no decir castigo, y cumplir lo que se les promete si no hacen lo que tienen que hacer. O sea, hay que hacer una escala acordada de hasta dónde permito que llegue, dónde le pongo el límite y si pasa el límite, tengo que instaurar lo que le prometí. Hoy no salimos, hoy nos quedamos en la casa, hoy no te compro esto para que el niño sepa que tengas regla. Instrucciones claras y no muy largas. Vamos a hacer esto, tú me ayudas a limpiar así y así. Es una instrucción clara. Cuando toca instrucciones muy elaboradas, no le va a poner cuidado y no la va a entender, entonces va a tener problemas. Instrucciones claras, reglas claras y una cosa muy importante. Estamos en la edad de la distracción dramática, del movimiento dramático. Hay unos estudios de una psiquiatra muy famosa española que dice que unas generaciones para acá basan su atención en cosas que tengan tres componentes: luz, sonido y movimiento. Todo lo que tenga luz, que se mueva, que brille y que tenga un sonido estridente nos llama la atención. Traducción: un videojuego. Juegos de realidad virtual, ahora que ya ni siquiera tengo una pantalla, sino que lo tengo en mi cabeza. Eso tiene un sonido impresionante, una pantalla en cine. Eso me llama la atención. Los niños están son llamados la atención por esto. De hecho, las clases no son con tableros, sino es con una pantalla de video. A los niños les dan un celular desde muy pequeños. Entonces el niño se acostumbra a que el celular y el juego tengan luz, sonido y movimiento. Si no tiene esas características, el niño se aburre leyendo un texto. Tengo un texto, pues se aburre. Entonces la idea es no estimularles tanto esas actividades o esos aparatos electrónicos, sobre todo muy pequeños. Dicen que antes de los 4 no se les debe facilitar tanto la exposición a estos tipos de aparatos y a estas tecnologías. Tiene más grandes restringirles ese tipo de exposición a los videojuegos, a la televisión, al cine, al celular, a esos temas de realidad virtual que tenemos ahora, que pues tenemos esta era, hay que utilizarlos y están en todas partes. Y hay que limitar y restringir un poco el acceso y sobre todo las personas con este trastorno que hacen prácticamente muy medio y muy poco el tiempo de exposición a esto. Básicamente digamos que eso es lo que podemos hacer y sobre todo llenarse de paciencia y de infinito cariño porque es un tema que hay que saberlo llevar porque es un tema que afecta a la familia, como te digo. Listo, seguramente estos consejos serán de mucho valor para las personas que están viendo nuestra transmisión y que han identificado estos síntomas o incluso ya identificaron el trastorno en algún familiar. Doctor, te voy a compartir otra pregunta que nos hacen en Facebook y es si este trastorno tiene cura. Unos casos importantes se remiten, en la parte médica es que desaparecen y unos tratamientos muy efectivos. Entonces decir que de este 65% de niños que tienen el trastorno entre los 2 y 12 años, sobre todo en la adolescencia, un 35%, o sea, la mitad de estos casos puede remitir, digamos, a ya la edad joven adulto, que empieza su carrera en la universidad, puede remitir. Yo pienso que con la evolución del ser humano, los chicos ahora tienen una plasticidad cerebral, se adecúan, son muy inteligentes,
son muy afectuosos y yo pienso que con un buen tratamiento, sobre todo conductual, que involucre a la familia con constancia, puede remitir estos casos en adultos. Listo. Tenemos otra pregunta de Michelle. ¿Cuál es la mejor ruta o procedimiento para obtener un diagnóstico profesional en adultos? ¿Es necesario realizar exámenes médicos o neurológicos? No se ha podido, muy buena pregunta para que hace Michelle. Digamos que es una condición clínica, por ejemplo, hipertensión y el trastorno. Problema de azúcar, diabetes o hipoglicemia no está muy relacionado. Es un tema muy conductual, un tema muy del componente mental. Y existen unas baterías que se pueden aplicar, unos test, unas pruebas individuales, grupales, que pueden ayudarnos a hacer la identificación del diagnóstico. Pero el diagnóstico es un diagnóstico netamente clínico, con las pruebas y lo que yo veo, que un examen de sangre, un examen genético, esto no podemos hacerlo, pero sí. Y en adultos, si a ustedes no se les ha pasado, yo tengo, pues todos hemos tenido amigos que hemos crecido con ellos, y tuvimos amigos que en la época del colegio eran supremamente inquietos y ya adultos, pues, radicalmente con su estudio, con su vida familiar cambia y puede remitir estos casos. Pero se requiere un diagnóstico, como te acabo de decir, médico. En un adulto, usted lo puede hacer un médico general inicialmente o un médico familiar, si su SBS o su aseguradora tiene esta opción. Listo. ¿Qué te parece si hablamos ahora de los mitos más frecuentes frente a este trastorno? Claro que Tú dices si es verdadero o falso. Muy bien. ¿El TDAH es culpa de los padres y su diagnóstico es poco fiable? No es culpa de los padres, vimos los factores ambientales, disposiciones, algunas cosas en el embarazo, una prematurez, pues eso es diferente a los padres. Digamos que no se lo podemos achacar a los padres necesariamente y sí se puede diagnosticar, y lo importante es diagnosticarlo y tratarlo. Entonces eso es un mito, no necesariamente, y no, yo pienso que no es culpa de los padres, es diferente a que a veces no sepamos qué hacer y aumentemos y no llevemos esta condición por donde debe ser, la podamos agravar de alguna manera, pero no es una culpa de los padres necesariamente. Listo. La siguiente. El TDAH solo afecta a la niñez y desaparece en la adolescencia. Se presenta en el 65% de los casos en la niñez, en la adolescencia temprana, y persiste en algunos casos, más de la mitad de esos casos persisten de menor intensidad en la edad adulta. Okay, listo, y vamos con el último mito. ¿Un niño que no es hiperactivo no puede tener TDAH? No, si es un niño que no tiene solamente déficit de atención pero no es hiperactivo, tiene el otro trastorno que te acabo de decir. Okay. Trastorno por déficit de la atención, que es diferente, también es importante, se tiene que tratar y se puede diagnosticar. Pero si no tiene hiperactividad, no podemos rotularlo dentro de este trastorno que estamos hablando el día de hoy. Listo, continuamos con las preguntas. Terine nos dice, ¿puedo desarrollar otros problemas con TDAH? Usualmente, si no se trata adecuadamente, unos casos importantes ya en adultos generan problemas de depresión y de ansiedad, trastornos afectivos importantes y tienen un tratamiento ya diferente por parte psiquiátrica. Entonces, si no lo controlo, no lo trato adecuadamente, no sé cómo manejarlo, puedo terminar ahí. Y otros problemas, no solamente otras enfermedades, el problema social, el problema del relacionamiento es muy complicado. Nosotros somos seres sociales y ya en el trabajo tener dificultades, tener alta rotación laboral, tener dificultades para conseguir un trabajo, la estabilidad de familia y de pareja también puede afectar acá. Entonces no son trastornos necesariamente mentales como la ansiedad y la depresión, trastornos marcados, pero es un tema que afecta a mi familia. Bueno, los invito a dejar sus preguntas en los comentarios, que por supuesto luego de esta transmisión la responderemos. El doctor Oscar Mauricio va a responder cada una de las preguntas, entonces pueden publicarla en sus comentarios. Vamos con otra pregunta que nos hicieron en Facebook, y es respecto al plomo que tú habías mencionado. Sí, claro. El plomo, elemento químico, ¿cómo puede llegar al niño? El plomo es un elemento pesado. Anteriormente se utilizaba no de manera, pues, digamos que lo pudiéramos ver, el elemento era un componente de la gasolina hace unas décadas en Colombia y en el mundo. Algunas tuberías de casas antiguas, cuando hacen remodelaciones amplias o inclusive sin hacer remodelaciones, estas tuberías tienen un componente alto de plomo y algo metal. Y las pinturas, muchas pinturas que se utilizan actualmente en nuestro medio para el tema familiar, el tema de los hogares, tiene un componente de plomo. Entonces es importante revisar que esas pinturas no tengan plomo, sean libres de plomo. Es un elemento pesado y no solamente hace una afectación, digamos, que se ha podido relacionar con este trastorno, sino que si se llega en la parte ocupacional, por ejemplo, pues, las anteriores personas que trabajan a bombas de gasolina tenían
enfermedad por plomo en el pulmón, entonces una enfermedad importante pulmonar que inclusive causaba altos números de casos de cáncer y de fallecimiento por tema respiratorio. Entonces, este metal pesado en pequeñas partículas está presente en algunos de estos elementos que les acabo de decir. Es importante revisar la ficha técnica de los productos para no utilizarlos. Listo, tenemos otra pregunta que nos hacen y es ¿cómo prevenir este trastorno? Es importante esa pregunta. Entonces, la más importante que les dije, nada de contacto con estos elementos y estos elementos tóxicos. Un ambiente saludable, la parte ambiental saludable y sobre todo que la mujer en gestación no tenga consumo de cigarrillo, ningún tipo de sustancias psicoactivas, el alcohol que a veces se toma alguna vez en cuando, es mejor no tenerlo, y tener un ambiente sano, y cuando ya esté el niño en etapa de desarrollo, 3, 4, 5 años, lo que acaba de decir es una exposición moderada, regulada a las pantallas, a los temas de los videojuegos, a los celulares y demás, y básicamente digamos que se puede hacer la prevención. Hay unos factores ya hereditarios y de temas ambientales familiares, pero yo no puedo incidir en ellos. Ok, listo. Ya para finalizar, doctor, ¿qué tal? Si le recuerdas a las personas cuál es el procedimiento que deben seguir en caso de que identifiquen alguno de los comportamientos que has mencionado, concretamente en los niños y luego en los adultos. Listo, muy bien, muchas gracias por la pregunta, Laura. Y lo más importante es recordar, nosotros podemos tener comportamientos donde no ponemos atención, somos despistados, tenemos mala memoria, y podemos tener en momentos comportamientos de que somos hiperactivos. Me refiero a que somos también los niños. Hiperactivos y algo traviesos, algo impulsivos, imprudentes. Eso no hace que una persona tenga esta condición, que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, eso no lo quiere decir. Pero cuando tan pronto tengamos esos signos de que ya nos llama la atención de que el niño o la niña tiene un bajo rendimiento escolar, porque se traduce en un bajo rendimiento escolar, ya tiene un tema de comportamiento y relacionamiento con sus compañeros, o con sus familiares, o con sus compañeros de trabajo, no necesariamente los niños. Es importante ante ese tema, pero que tiene que ser como constante, persistente, con algunos altibajos, pero que se presenta recurrentemente. Es mejor consultar en los niños al pediatra y los adultos al médico general, al médico familiar. También el niño puede ir al médico familiar y exponer, mire, vengo a esta condición, vengo a esta situación que tengo, quiero que usted me ayude a aclarar si mi niño o si yo o mi familiar puede tener este trastorno. Doctor, nos hicieron otra pregunta. Sí, claro. Y es, si no puedo acceder a especialistas, ¿qué puedo hacer para tratarlo? Para el tratamiento, evidentemente, uno toca hacer el diagnóstico, porque si no tengo un diagnóstico claro, puedo estar haciendo un tratamiento que no es. Tengo que tener un diagnóstico y el diagnóstico se hace en el niño con el pediatra, inclusive, como te dije, hasta el neuropediatra o el pediatra del desarrollo, y con el médico familiar al menos, y el que a veces apoyan el psicólogo. Una vez tenga el diagnóstico, hago el tratamiento. El tratamiento indudablemente, pues conductual, de terapia, de medidas de relajación, de medidas para que la persona se pueda concentrar, que esté más tranquila y involucre a la familia. Y en algunos casos un tratamiento farmacológico, pero es un tratamiento indudablemente del equipo de salud. No es un tratamiento que pueda hacer yo en la casa. Hay algunos casos de tratan con medicina alternativa con muy buen resultado, pero primero tengo que tener el diagnóstico y terapia alternativa puede completar el tratamiento de la terapia o el tratamiento médico por el pediatra, que son varias terapéuticas bien aplicadas y es una buena alternativa, pero entre un diagnóstico y un tratamiento integral. Doctor, muchísimas gracias por este espacio. Mucho gusto, Laura. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Los invito a seguir las publicaciones y contenidos de nuestras redes sociales, donde publicamos información valiosa para cuidar la salud. Los esperamos en una próxima sesión.